Este vídeo ilustra un método para obtener los signos de las ecuaciones correspondientes a las bobinas acopladas. Al escribir las ecuaciones de definición de las bobinas acopladas magnéticamente, hay que tener en cuenta que la tensión en cada bobina no solo depende de la intensidad que circula por ella, sino que también depende de la intensidad que circula por la bobina con la que está acoplada. Signo del término que contiene L1. Nos fijamos en la referencia de la intensidad que circula por la bobina 1 y en la referencia de la tensión en bornes de la bobina 1. La tensión U1 y la corriente I1 van en el mismo sentido, de 1 a 1'. Por tanto, el signo del término que contiene L1 es positivo. Signo del término que contiene L2. Nos fijamos en la referencia de intensidad que circula por la bobina 2 y en la referencia de tensión en bornes de la bobina 2. La tensión U2 y la corriente I2 van en sentido contrario. La intensidad I2 va de 2 a 2' y U2 al revés. Por tanto, el signo que acompaña a L2 es negativo. Signo del término que contiene el coeficiente de inducción mutua M12. Nos fijamos en la referencia de la intensidad que circula por la bobina 2, en la referencia de la tensión en bornes de la bobina 1 y en los terminales correspondientes de ambas bobinas. La referencia de intensidad en la bobina 2 entra por el terminal marcado por el punto. La intensidad equivalente que circulando por la bobina 1 crea en esta el mismo efecto que el creado en la bobina 1 por la intensidad I2 circulando por la bobina 2 es una intensidad que entra por el terminado marcado por el punto de la bobina 1, de la misma manera que I2 entraba por el punto de la bobina 2. Como la referencia de la tensión en la bobina 1 y la intensidad equivalente de la bobina 2 que circula por la bobina 1 llevan el sentido contrario, la intensidad equivalente va del terminal 1' a 1, mientras que la referencia de tensión va del 1 al 1'. El signo que contiene del término que contiene M12 es negativo. Signo del término que contiene el coeficiente de inducción mutua M21. Nos fijamos en la referencia de intensidad que circula por la bobina 1, en la referencia de tensión en bornes de la bobina 2 y en los terminales correspondientes de ambas bobinas. La referencia de intensidad en la bobina 1 sale por el terminal marcado por el punto. La intensidad equivalente que circulando por la bobina 2 crea en esta el mismo efecto que el creado en la bobina 2 por la intensidad I1 circulando por la bobina 1 es una intensidad que sale por el terminal marcado con el punto en la bobina 2 de la misma manera que I1. Como la referencia de tensión en la bobina 2 y la intensidad equivalente de la bobina I1 que circula por la bobina 2 llevan el mismo sentido de dicha bobina, ambas referencias van del terminal 2' al 2, el signo del término que contiene M21 es positivo.
Finalmente, las ecuaciones de definición de ambas bobinas se muestran con los signos de los términos que relacionan las tensiones en las bobinas con las intensidades que circulan por ellas. La conclusión de este ejemplo es que los signos de las ecuaciones de las bobinas acopladas dependen de las referencias de tensiones y corrientes y también de los terminales correspondientes. El procedimiento utilizado aquí es general y se puede aplicar en casos con 3 y más bobinas acopladas.